Bueno, arrancamos con lo prometido, vamos con la economía, vamos a pensar qué es lo que se viene para la economía argentina. En esto ha sido siempre explícito el gobierno de Javier Milei. Somos liberales libertarios, para profundizar el término, somos el primer gobierno libertario de la historia de la humanidad. Hicimos un ajuste para llegar a un capitalismo liberal. Bueno, eso es resumido lo que tiene que ver con la propuesta de Milei. Bueno, la pregunta es, vamos a tener un capitalismo liberal. Ahora, ¿podemos llegar a un capitalismo liberal? Porque recordemos que venimos con un capitalismo con muchas regulaciones desde hace muchos años. Y la pregunta seguida de esto es, ¿podemos tener un capitalismo liberal con inclusión social? ¿O donde buena parte de la gente no mire el partido desde afuera? Bueno, esas preguntas se las vamos a hacer a Sergio Arelovich, que es docente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Che? Gracias por la invitación. Una aclaración. He Sí, dejado de ser docente en las dos facultades en las que daba, en Derecho y en la ajá. Facultad de Humanidades, por mi jubilación hace casi 5 años. Pero A ver, sigo vinculado a la universidad y fundamentalmente con el equipo de trabajo MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, con el cual trabajamos y producimos informes y diseñamos informes que seguramente vos conocés y cualquiera puede consultar en mateconomía.com.ar. perfecto, perfecto. Valga la aclaración. Bueno, la idea era charlar con vos sobre lo que se viene particularmente. Tenemos un presidente, como decíamos, que es definidamente liberal libertario. Vamos hacia un capitalismo liberal. Ahora, ¿podemos ir hacia un capitalismo liberal luego de tantos años de regulaciones y de un capitalismo dirigido, si uno quiere? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en este marco de un nuevo capitalismo liberal, ¿podemos pensar un capitalismo liberal con inclusión social o eso es una panacea, algo muy romántico? Bueno, son varias cosas para largas horas de discusión. Lo que sí uno puede decir es que no hay capitalismo sin Estado. Por lo tanto, el disparate de pensar que hay que retirar al Estado de la actividad económica en el marco de la complejidad que constituye cómo es el capitalismo hoy a nivel planetario es una locura, dada la desprotección que genera fronteras adentro. Todos los países se protegen, cualquiera sea el discurso que arguya públicamente, está claro y lo podemos ver con los anuncios de Trump respecto de su defensa de la política industrial, con lo cual la quita del Estado, la destrucción del Estado, la eliminación de las capacidades del Estado para intervenir en un mundo tan complejo y tan interconectado es un disparate en sí mismo y no puede sino traer las gravísimas consecuencias cuyas primeras flores se están empezando a ver a partir de lo que está ensayando la presidencia de Milei. Y además hay que decir que es mentira de la ausencia regulatoria porque basta con abrir todos los días el boletín oficial y mirar el conjunto de normas que el gobierno nacional está publicando, por supuesto de la mano de la permisibilidad que le otorga el decreto 70, que todavía no fue tratado por diputados porque está durmiendo la siesta, ni la Corte tampoco se expresó. Y digo, solo basta con leer el boletín oficial para mirar el conjunto de regulaciones o el cambio en el tipo de regulaciones. Hay cosas que se desregulan y hay cosas que se regulan o se regulan más fuertemente que antes, ¿no? O sea, miente Milei cuando dice que vamos hacia un capitalismo más liberal y que la idea de él es sacar la pata del Estado sobre las fuerzas productivas. Miente en ese sentido. Sí, porque basta con hacer eso, digamos. Hay lista de cosas para llenar muchas páginas y muchas páginas de páginas web, páginas escritas, páginas orales, que demuestran exactamente lo contrario. La pregunta en todo caso es a favor de quienes regulan o desregulan y en contra de quienes regulan o desregulan. Esa es la cuestión de fondo. Y lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Milei es ni más ni menos que lo que lo que han ensayado las otras tres experiencias neoliberales que hemos tenido. Ujú. Me refiero a la dictadura, me refiero a Menem y me refiero a Macri, que es producir inicialmente una distribución brutal de ingresos desde el trabajo hacia el capital, desde el capital concentrado al capital minoritario, utilizando al Estado para esto, y que es una tendencia que, o mejor dicho, es un conjunto de medidas que el gobierno pretende consolidar en niveles realmente brutales. Si vos mirás, por ejemplo, cuánto era un salario registrado en noviembre del año pasado, vamos a poner 100 pesos, con la brutal devaluación del 13 de diciembre y el crecimiento de los precios, ubicó al salario ya no en 100, sino en un poder de compra 88 en el mes de abril.
Ujú. A partir de ahí se produjo una recuperación que llegó al 93%, digamos. Hoy los salarios son 93 pesos con respecto a 100, pero hay una panza en el medio, la panza es diciembre, enero, febrero, marzo y abril, que fue una quita brutal de ingresos para el conjunto de los trabajadores asalariados, en este caso registrados. Es mucho peor para el caso del empleo público, de los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, mucho peor para los trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos subnacionales, me refiero a provincias, municipios y comunas, y ni hablar del empleo no registrado, del empleo ilegal no registrado. Ujú. No puedo dejar de preguntarte, dejar pasar la oportunidad para preguntarte sobre esta idea de Milei, seguramente la habrás escuchado, de que bueno, si él no hacía lo que hizo, íbamos a llegar al 17.000% de inflación, que esto iba a estallar por el aire. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en eso? Porque cuando uno escucha a la gente o a los economistas de la oposición, no se explica bien esto, no queda claro. ¿Íbamos a llegar al 17.000% de inflación si seguíamos con un modelo como el que tenía el peronismo, el kirchnerismo, como se llama el gobierno de Alberto Fernández, o no? Mira, claramente no hay fórmula que permita explicar por qué llegó él a ese número. En todo caso, uno podría hacer el mismo disparate con la inflación actual o con la inflación de diciembre provocada fundamentalmente por las medidas de Milei y proyectar también una cifra de 5, 6, 7 ceros o lo que quiera. El hecho fue que, tal como describía hace un rato, que lo central de la política del gobierno de Milei está concentrado, por un lado, en la libertad que le otorga el ejercicio casi total del contenido del decreto 70, cuyos efectos son devastadores, por un lado, y por el otro, la brutal devaluación del 13 de diciembre, de 350 mangos a 800 mangos, el dólar y lo que hizo de ahí en adelante. Y ahora estamos transitando una PAX desde el punto de vista inflacionaria, parcial, por un lado, y falsa por el otro, que se parece bastante a lo que fue la tablita de Martínez Díaz durante la dictadura, porque el dólar oficial se está devaluando a un ritmo del 2% y los precios crecen mucho más allá. Y cuando hablo mucho más allá, no hablo solamente del precio, o mejor dicho, del índice de precio al consumidor que publica el Gobierno Nacional, sino hablo de la nueva composición que tiene cada uno de los capítulos que integran el índice de precio al consumidor. ¿A qué me refiero centralmente? Bueno, al tema de la energía y los servicios. Los servicios hoy ocupan no solamente un nivel más importante en la estructura de consumo de los hogares, sino que si uno mira el crecimiento de los servicios, el crecimiento de la inflación de servicios con respecto al crecimiento del nivel general de precios, duplica o triplica según los periodos que uno lo tome, con lo cual este es el cantaclaro. El cantaclaro es una destrucción de las capacidades de compra de asalariados, jubiladas, pensionados, etcétera, por un lado, Ujú. y por el otro lado, parte de los vehículos de este deterioro está asociado con la liberalización de los precios de los servicios o con el ajuste brutal que se ha hecho vía reglamentaria de ellos Ujú. por decisión presidencial, ¿no? Em, Durante los 90 se hablaba de economía social de mercado, ¿no? Un término, una frase que se escuchaba mucho. Hoy ya no. Quizá alguno por ahí la mantenga, pero es alguien que viene de los 90 generalmente. Pero ¿es posible llegar a una suerte de economía liberal, pero con una mirada social, digamos, que incluya a la gente, que genere nuevas fuentes de trabajo en virtud de que progrese la economía o no? Mira, lo que se han roto son los paradigmas de qué futuro queremos en general en el mundo, y lo que ha triunfado después de la caída del muro de Berlín y la implosión soviética del 91 es el capitalismo a escala universal, inclusive transformando lo que era la vieja economía china y dándole un lugar de desarrollo de un capitalismo sui generis, pero que tiene características parecidas a las formas de provisión, de atención, de cuidado, de desarrollo capitalista que tuvieron las potencias occidentales en forma previa, aunque con algunas diferenciaciones políticas que sería largo de contar en el caso chino. Ujú. Pero lo central que yo plantearía en este término es, bueno, el capitalismo durante el siglo XX se ha dado fundamentalmente en la posguerra, en la segunda posguerra, se ha dado un proceso de crecimiento brutal de la integración entre el conjunto de los países del mundo, integración comercial fundamentalmente, integración en materia de inversiones, que ha multiplicado la importancia del comercio exterior. En el 49, por ponerle un número, cuando se creó lo que fue el antecedente de la Organización Mundial del Comercio, por cada $100 de Producto Bruto Mundial, solamente 4 se vendían
fuera de las fronteras del país en el cual se producían. Ujú. Bueno, ese nivel hoy es 25, es decir, por cada $100 de Producto Bruto Mundial, aproximadamente 25 no se consumen dentro del país en el que se producen, sino que se consumen en otra parte. Con la característica que además, en buena medida, esto forma parte de partes de productos finales, en donde el producto final es la resultante de haber circulado por varios países del mundo. Esta es la economía que vivimos, esta es la economía frente a la cual hay que dar respuesta, el disparate del gobierno de Milei, desconociendo las características en base a las cuales se desarrolla el capitalismo, nos pone en un proceso de destrucción posible muy alto, fundamentalmente de la industria, como consecuencia de la falta de cobertura de lo que son las experiencias locales, con independencia de las discusiones sobre el tema de la sostenibilidad, que sería otro capítulo a discutir, Ujú. en un mundo tan competitivo y en un mundo que se quiere comer todo, ¿no? Y lo Bien. vamos a ver ahora con las primeras medidas de la política de Trump, y también lo estamos viendo con las políticas de China, y voy a decir algo políticamente incorrecto. Mirá, en el año 70 la soja en la Argentina no existía. La soja hoy es parte principal de la explicación del ingreso de divisa como consecuencia de la exportación. Ujú. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto se va a mantener en el futuro? Y nadie lo sabe. Nadie sabe si la soja va a seguir su futuro en la Argentina o no. Por lo tanto, una política de desarrollo industrial que se base exclusivamente en un monocultivo, como es el crecimiento de la soja, y lesione severamente las posibilidades de exportación de otro conjunto de áreas de actividad, bueno, nos somete en forma accesoria a situaciones de crisis en función de lo que está pasando en el mundo. Bien. Yo digo que el capítulo agropecuario es muy importante, por eso Ujú. pongo y digo lo políticamente incorrecto respecto de la soja, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, y Ujú. si uno mira los volúmenes de producción de soja con respecto, en todo caso con excepción del año pasado, fruto Ujú. de la sequía, no ve grandes crecimientos proporcionales. Y además el impacto que ha provocado en la Argentina la política de Milei con su política cambiaria de congelamiento, de retraso del precio del dólar oficial por un lado, que no se ataja con el dólar blend en las exportaciones, pero sumado a eso, todo el reclamo de los productores agropecuarios en referencia al conjunto de costos disparados que le han alterado su estructura de costos, hace pensar para el año que viene que de sostenerse esta política cambiaria va a ser muy dificultoso para muchos productores agropecuarios que no tienen suelo propio, sino que alquilan, va a ser muy, muy difícil sostener estos niveles de actividad. Inclusive hasta yo dudo de si efectivamente Bien. van a terminar sembrando para esto, ¿no? Gracias por este contacto, Sergio. Gracias a vos. Adiós.